Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A veces pienso demasiado, un podcast que hice porque genuinamente a veces pienso demasiado. De hecho, mi terapeuta dice que eso tiene cosas buenas y cosas malas, es un tema recurrente en terapia, porque el pensar demasiado me hace muy introspectivo sobre mí mismo y sobre lo que sucede a mi alrededor, pero también se vuelve contraproducente porque entonces a veces solo estoy sobrepensando y no tengo dónde externar las cosas. Entonces hice este podcast para externarlas contigo, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, y poder hablar sobre lo que está ahí rondando en mi cabeza. Y lo que ha estado rondando en mi cabeza, uno de los temas que ha estado rondando en mi cabeza estas semanas es un término que hice un video sobre esto y tuvo comentarios mixtos porque mucha gente decía que era un privilegio, y de lo que voy a hablar es de que a veces los celulares o las redes sociales contaminan de más nuestra cabeza y no significa que lo que tenemos que hacer es apagar o cerrar los ojos completamente de lo que está pasando en el mundo, pero saber que nuestro cerebro no estaba preparado para esa cantidad de información todo el tiempo. Y el término que se utiliza para esto es fan fatigue o el cansancio del fan, y de eso es de lo que va a tratar este episodio. Entonces, espero que en esta hora que hablemos, este espacio pueda ser como una habitación o un espacio seguro para ti en medio de este huracán, que no es un huracán literalmente que está allá afuera lloviendo y llevándose todos los árboles. Es un huracán emocional que hemos formado con las noticias y con el exceso de información y de contenido que se ha hecho específicamente este año, ni siquiera los años pasados. Vamos a hablar del 2025. Si tú eres o si lo has sentido como yo, y si no lo has sentido, no sé por qué no estoy pudiendo hablar, pero bueno. Si no has sentido las cosas como yo lo he sentido, dímelo en los comentarios, porque entonces es algo que tengo que llevar al psiquiatra y con mi terapeuta también. Pero si lo has sentido como yo, probablemente has percibido este año como una escena de The Ring, en donde los pasos son como estos pasos torpes, hay mucho ruido blanco y siempre está como esta ansiedad en el fondo. O también puede ser como el interludio, la canción en este último álbum de Lana Del Rey que se llama Judas Smith Interlude. Y es Judas Smith literalmente dando un sermón sobre Dios y sobre cosas magníficas, y suena muy exagerado, y de hecho Lana Del Rey en ciertas partes se burla de este sermón y en otras partes afirma cosas de este sermón, y sobre esto hay música como tétrica que lo hace todavía un poco más sarcástico, como una burla, y todo el ambiente se siente tenebroso, y creo que es así como se siente este año, o como creo que todos lo hemos sentido. Y toda esta rueda de pensamientos surgió porque hace unas 2 semanas estaba en TikTok y estaba pues scrolling literal, y de pronto me apareció un video de el último show que dio Sabrina Carpenter en su tour, y siempre abría su bata al inicio del show y aparecía con un traje diferente, y en este traje decía The End. Muy bonito el traje, pero se me hizo un momento muy fuerte porque duró demasiado este tour, era todo muy eufórico, ella estaba llorando cantando Espresso en ese tour, digo en esa fecha en específico. ¿Qué más? Pues es pop muy brillante, es pop muy comédico, odio esta palabra, pero todo su estética, su imagen, su música es la definición de coquette. Odio esa palabra de verdad. Sabrina Carpenter y todo lo que ella como encarna es como si Dolly Parton hubiera renacido o reencarnado en ella, literalmente. Y por un momento como que me zafé de todo lo que estaba sucediendo en el mundo y me dejé llevar por estas emociones, pero duró un microsegundo porque luego le di scroll y apareció un video sobre la realidad que está pasando en mi país. Luego le di scroll y apareció otro video sobre el conflicto que está pasando de Irán y toda esta guerra que está sucediendo. Y luego le doy scroll y me apareció un video de Sarah Larsson haciendo su baile en el concierto. Y como que todas estas imágenes de eventos catastróficos y de pop brillante al mismo tiempo y siendo tan contradictorios hizo sentir una fricción muy incómoda en mi cuerpo. Ni siquiera me dio tristeza o tampoco como que me enojé, pero es más como que te abrumas, ¿no? Como un miedo en específico de qué está pasando. Además estamos al final del año, el clima cambia, se vuelve más oscuro, se vuelve más frío, el día dura menos, la noche dura más, la mente se vuelve más oscura y no sabía a dónde voltear. Entonces decidí que para este episodio, para poderle dar como un storytelling a esto, vamos a hacer del algoritmo un personaje como si fuera un vecino chismoso y malintencionado que te enseña
el video de un bombardeo y al mismo tiempo el baile chistoso que está haciendo Sabrina Carpenter. Podría ser más o menos también como la tía que todos tenemos, que te cuenta un chisme y te lo cuenta como queriendo hacerse la víctima de este chisme o con lástima o tristeza, pero genuinamente solo está ahí para ser cizañosa y picar. Pero nuestro algoritmo va a ser un vecino chismoso y malintencionado. Y pues finalmente nuestro cerebro no está diseñado para soportar a este vecino, al algoritmo. No está diseñado para ver imágenes tan catastróficas y terroríficas como pueden ser estas situaciones y estos conflictos que tenemos en el mundo, y de pronto querer estar feliz con un perrito en una nueva familia o con un baile estúpido y después ver a un perrito falleciendo, y no estamos listos ni preparados para esa conexión tan persistente de estímulos diferentes. Y de ahí aparece el término del cansancio del fan o el fan fatigue. No es un estoy cansado y me quiero zafar de todo lo que está pasando, es literalmente como, y ahorita lo voy a mencionar, como si tuviéramos un tanque de empatía y damos empatía a todas estas situaciones que de pronto nos volvemos apáticos, pero no porque seamos apáticos o querramos ser apáticos sobre las situaciones, pero porque ya no tenemos la cabeza para pues tolerarlas y soportarlas. Es una fractura emocional colectiva y hoy vamos a entender por qué, y más importante, qué podemos hacer para no cerrar los ojos y ser porque luego me van a decir eso, ser este niño blanco privilegiado que no quiere ver nada, pero cómo encontrar un balance entre nuestra salud mental y entre hacer algo con el tiempo que le estamos dedicando a nuestras redes sociales, a las noticias, al peso del mundo, y qué podemos hacer para encontrar este balance que nos ayude a sobrevivir las fiestas, el siguiente año y todo lo que está por venir con las redes sociales, el mundo digital y la inteligencia artificial también. Entonces vamos a empezar con el bloque 1, que es el vecino chismoso. Para entender la magnitud de esto tenemos que hablar de cómo funciona nuestra mente específicamente en el 2025. Hice un deep research porque me encanta usar la inteligencia artificial. Yo sé que también va a haber conflicto con eso. Y repito mucho el yo sé porque mi contenido a veces suele ser muy cariñoso y como acogedor y un abrazo, y ciertas opiniones que tengo puede que sean conflictivas con la misma audiencia que me sigue. Entonces siempre estoy muy consciente y eso es algo malo, es otra cosa de esta introspección que mi terapeuta me regaña tanto. En fin, he estado usando diferentes modelos de inteligencia artificial y me encanta hacer deep research con cada uno para saber cómo actúa cada uno y qué me trae. Entonces estuve haciendo un research sobre estas emociones en específico y también estuve indagando por mi cuenta en diferentes artículos y diferentes noticias sobre esto. Y hay un concepto que si lo traducimos literalmente se llama trauma vicario, y resulta que según la Asociación Americana de Psicología, si consumes más de 6 horas de noticias sobre crisis al día, ya sea entre Twitter, entre TikTok, Instagram Reels, Instagram, Substack, LinkedIn, tu correo, otras plataformas que uses, otras revistas que sigas, entonces la mayoría sí consumimos esas 6 horas al día. Tu cuerpo relaciona o tu cuerpo reacciona a esta situación con síntomas clínicamente indistinguibles del estrés postraumático. Entonces tu cortisol se dispara y entras en hipervigilancia. Si te quedas pensando, 6 horas suena demasiado, suena como que nadie estamos consumiendo 6 horas de noticias al día. Recuerdo que cuando estaba chiquito lo más que consumía de noticias era cuando me despertaba por la mañana y mis papás ponían, 20 minutos de noticias en la mañana y luego 20 minutos de noticias en la noche, que son 40 minutos y fuera de eso no sabía más. Pero ahora, digamos que eres una persona que tiene un trabajo godín, estás mandando correos y dices, me voy a distraer un poquito, agarras tu celular, a ver, es TikTok, te pasas 15 minutos ahí y de esos 15 minutos, quizás 7 minutos viste contenido que es catastrófico, que es sobre las noticias que están pasando en el mundo. Y si te vas de 7 y quizás en otros momentos 15 y en otros 25, todos llegamos a consumir 6 horas de noticias al día sobre crisis. Y eso nuestro cerebro no está adaptado a eso. Digamos que al frente sabemos que lo que estamos viendo quizás no nos está pasando directamente a nosotros, quizás sí, pero quizás es una guerra que está al otro lado del mundo, quizás es un conflicto que está en otra parte de tu continente. Entonces sabes que no está aquí frente a ti, pero sabes que está sucediendo, y eso por sí ya es como, pues da miedo, ¿no? Es como el cambio climático que sabemos que está sucediendo, aunque no nos esté picando directamente, pero la parte de atrás, digamos, o
o lo que no está aquí al frente de nosotros no sabe distinguir esa realidad, entonces es indistinguible al estrés postraumático y entonces nuestro cortisol siempre está al tiro para pues ayudarnos a sobrevivir y por eso todo el tiempo estamos ansiosos y con un estrés que no deberíamos estar cargando. Tu cerebro no distingue entre vivir una guerra y verla en una pantalla porque fisiológicamente es lo mismo. Justo estaba viendo una entrevista de Grimes que estaba haciendo porque Grimes hizo un video en donde un neandertal está siendo atacado por la inteligencia artificial y lo que ella decía, o lo que entendí que trató de decir es que solemos romantizar o solemos ver hacia arriba como los neandertales o en aquellos tiempos las personas sobrevivían por puro instinto humano y nos vemos como que éramos personas muy fuertes que podían sobrevivir a todo y que nuestro cuerpo corría porque lo estaban atacando y que dormíamos en cuevas y nos ridiculizamos a nosotros mismos porque ahora nos estresamos por correos o por cosas tan sencillas, pero es que no evolucionamos todavía hacia eso. Entonces si trajeras a un neandertal ahorita y lo pusieras aquí presente frente a nosotros y le pusieras una pantalla con inteligencia artificial que lo está atacando, le está haciendo algo, el neandertal no va a entender lo que está sucediendo y se va a morir. Y ahí está la relación, todavía no estamos adaptados a lo que nos está sucediendo, por eso nuestros síntomas y nuestras emociones son completamente reales, genuinas y válidas. Y aquí es donde nace el vecino chismoso, porque el algoritmo se vuelve peligroso, no te da tiempo de procesar, digamos que no hay un intermedio como en las películas, no hay un buffer y todo pasa en un instante, pasas de una guerra a quizás un influencer hablándote sobre skincare a un video sobre un baile viral. Y tu mente tiene que pasar del duelo a la dopamina en menos de un segundo y como mecanismo de defensa que hace, se apaga. Y a esto, pues sí, a esto se le llama fatiga por compasión. No es que literalmente no nos importe, es que hay una crisis, una bancarrota, una falta de... Pues sí, estamos en bancarrota emocional, ¿no? Ya no tenemos más dinero, más economía, más atención que ofrecer a esto. Estamos desgastados. Y eso explica mucho de lo que voy a hablar a continuación y de lo que pasó este año. Por ejemplo, a mí me pasó que soy Swiftie, entonces no vengas y digas nada de Taylor Swift porque nos peleamos en los comentarios. Pero Taylor Swift este año sacó The Life of a Showgirl y recuerdo sentarme en terapia y decirle a mi terapeuta que hola, hay algo muy raro porque estoy emocionado por esto que está haciendo Taylor Swift y estoy viendo todo el embrollo mediático que está haciendo, pero al mismo tiempo lo siento irracional e ilógico porque están pasando estas cosas en el mundo que opacan la felicidad y las emociones que esta persona está sintiendo. Lo mismo sentí con Sabrina Carpenter porque recuerdo que cuando ella estaba lanzando sus singles, especialmente el primero, el de Man Child, no recuerdo qué sucedió exactamente en el ambiente político, pero fue como... Aquí hay una disonancia cognitiva muy grande y justo las críticas fueron muy duras con el disco de Sabrina Carpenter. Yo creo que es un muy buen disco, pero el ambiente comédico o el giro comédico que tiene el disco como que es muy... Hay mucha disonancia entre su realidad y la del mundo. Y no es que eso esté mal. Las personas podemos seguir viviendo nuestra vida y con base en nuestra vida crear nuestro arte. Pero las cosas que están pasando en el mundo son demasiado grandes, entonces entra The Life of a Showgirl y a diferencia de otros discos de Taylor Swift, entra y sale como si no hubiera pasado. Creo que no solo le pasó a Taylor Swift, porque luego lo van a agarrar y van a tomar eso y lo van a hacer más grande porque a la gente le encanta criticar a Taylor Swift, pero pasó con todos los artistas literalmente. De hecho, este año también se terminó la serie de The Handmaid's Tale, que salió hace muchos años y cuando salió... No hace muchos años, pero hace unos 6, 7 años. Y cuando salió como que veíamos la serie y veíamos que esto podía suceder, pero solo había tintes de que esto podía suceder en el mundo políticamente. Y este año se la puse a mi novio y me decía, es que no la puedo ver porque lo que estoy viendo está pasando literalmente ahí y todo esto puede llegar a suceder o ya está sucediendo y... Eso hizo también que esa serie, el final de esa serie, entrara y saliera como si nada porque pues ya no queríamos ver nuestra realidad hecha una ficción en una serie, pero ya no es ficción, ya está todo entrecruzado, ya es una realidad para nosotros y eso es lo que nos da más miedo, ¿no? No es que el contenido sea malo, es que yo como fan y nosotros como fan ya no tenemos combustible, ya no tenemos dinero, ya no tenemos economía, ya no tenemos este combustible emocional para darle y para ofrecerle a las celebridades, a las series de televisión, a las películas, a los libros, a las noticias. Mi capacidad de asombro está agotada y si ustedes se sienten igual,
igual, entonces creo que con esto ya podemos saber que no están solos, pero repito, si estoy solo en esto díganme porque entonces tengo que ir a hablarlo con mi terapeuta. Pero yo creo que esto es como una epidemia y no es una epidemia como la que pasó hace 5 años, es una epidemia más silenciosa y es una epidemia de la que nadie nos va a salvar, nos tenemos que aprender a salvar nosotros mismos. Es como cuando vas al psicólogo y te dice, sí, yo te voy a ayudar, pero tú estás en esto solo, o sea, yo te voy a dar las herramientas, pero si quieres salir de esto, lo tienes que hacer tú. Esta epidemia digital, pues es básicamente lo mismo. Tenemos que aprender a forjar las herramientas nosotros, a entender cuáles son nuestros límites, a saber dónde poner un alto y a entender qué es lo que está pasando con estas herramientas y estas redes y esta conexión digital que tenemos. Y así es como pasamos ahora a la lista del caos. Así le puse a esta partecita del podcast para que entiendan esto que les mencionaba del tanque de empatía, de que tenemos un tanque lleno de empatía y que conforme va pasando el año, porque a los humanos nos encanta medir el tiempo y lo medimos en años, y de hecho cuando empieza el año llegamos con esta energía, no todos, pero muchas personas llegan con esta energía nueva, entonces el contenido, el consumo suele ser más ameno porque tienes esta energía de que todo puede ser diferente, aunque el tiempo solo siga. Pero ya para cuando estamos al final ya estamos agotados y eso también es el tanque de empatía que nosotros tenemos por las noticias y el contenido que consumimos. Entonces cuando empieza el año está lleno y cuando termina está en cero. Y decidí hacer una lista, la lista del caos, para que entiendas más o menos o puedas ver como yo lo hice cuando hice esta lista, la incoherencia y la inconsistencia de noticias y la magnitud de estas noticias que van sucediendo a lo largo del año. Desde lo banal, lo trágico, agregué un pedacito de lo que pasó en México, porque yo soy mexicano y a veces la cultura pop está muy enfocada en lo americano, entonces decidí traerlo para acá. Lo global, lo ridículo, lo caótico. Entonces les voy a dar la lista. No va a estar en orden. Hay cosas que sí están en orden, hay otras que solo fui metiendo conforme me iba acordando. Entonces, vamos a leerla. Vamos a respirar hondo, lo voy a hacer con ustedes. Recuerden inhalar por la nariz, soltarlo por la boca. Respiremos hondo y empecemos con esta lista. Empezamos el año con la sombra de las guerras activas, guerras que ya estaban sucediendo en años anteriores, pero que son tan grandes que no hay manera de que no sean el conflicto más importante para nosotros. Guerras en Gaza, en Ucrania y la expansión del conflicto en Sudán. También tenemos a Donald Trump metiéndose con Venezuela en plena campaña electoral, los eventos catastróficos aquí en México que todos vivimos pero nadie nombra directamente por miedo, las inundaciones en Brasil con imágenes aterradoras, los incendios forestales en Canadá que no paraban, Lady Gaga apoderándose de Coachella con su nuevo álbum que sí captó atención genuina, por lo que les decía de empezar el año y tener esta mente nueva. The Life of a Showgirl de Taylor Swift que entró y salió sin hacer ruido. La sentencia de P. Diddy que le dieron 4 años de prisión y que se sintió como una burla con todo lo que sucedió en su caso. Y la contaminación de una era gracias a ese evento de P. Diddy, del recession pop y del pop y hip hop de los 2000s. El desastre de Blake Lively, de It Ends With Us, de la positividad tóxica que Blake Lively hizo en la rueda de prensa de esta película, el caso de Justin Baldoni, luego el conflicto que se hizo político ilegal sobre este mismo tema, la Met Gala de mayo que parecía Hunger Games porque la élite estaba vestido con estos trajes carísimos y pasando esta alfombra mientras afuera estaban protestando y es un contraste muy grande, literalmente parecía los Hunger Games. Esta lista de Blackpink criticada por usar imaginería de Rosa Parks como estética, Jimmy Kimmel suspendido por chistes políticos, y no solo fue Jimmy Kimmel, hubo otras personas por ahí que lo suspendieron por hacer chistes que tienen la libertad completa de hacerlos. Eminem demandando a una marca el backlash por el remake de Blancanieves, la portada que no debió haber sido controversial, pero que fue controversial de Sabrina Carpenter que dividió su fandom y al mundo. El álbum magnífico de Rosalía, Lux, que no podemos disfrutar tan en paz como lo deberíamos de sentir por todo lo que está pasando. El canal de Panamá secándose y las implicaciones globales. El circo de la marcha de la generación Z en México, que fue más performance que protesta. Miss Universo y el drama de Fátima Bosch, que terminó ganando después de la pelea. El estreno y todo el revuelo que hubo de Wicked for Good. El anuncio controversial de Sydney Sweeney que todos criticaron. El anuncio genial de Gap, porque Gap supo leer la habitación y que aprovechó perfectamente
el fracaso del anuncio de Sydney Sweeney, el fenómeno de Frankenstein y cómo también entró y salió tan rápido por los mismos streaming services y por la misma fugacidad que tenemos ahora, y pues triste que una gran película de un gran director pase tan rápido. El éxito mundial de Demon Hunters, la película de K-pop que rompió récords y ahora la canción de Golden está nominada en todas partes de los Grammys. Nos cancelaron series que sí queríamos como NCIS Hawaii, The Equalizer, Blue Bloods. El auge de influencers de inteligencia artificial quitándole el trabajo a humanos, H&M haciendo campañas con inteligencia artificial y los artistas peleando por sus voces y sus papeles y sus roles en el cine, porque también la inteligencia artificial se los está quitando. La apatía postelectoral que hubo en Estados Unidos, donde el 65% dijo que ya no quería ver noticias. Los Oscars más silenciosos de la historia, más apolíticos, más apáticos, porque todos tenían miedo de decir algo y cagarla también. Los memes de la Tercera Guerra Mundial en TikTok, donde todos decían que se iban a poner si hubiera una guerra mundial. La gente comprando dumb phones, teléfonos tontos, y esto subió un 21% en el Reino Unido. Y The Offline Club llegando a Estados Unidos, donde la gente literalmente paga por estar en silencio. La gente paga por estar en silencio. ¿Qué tan distópico suena eso? Entonces, les pregunto, ¿sienten el peso de esta lista? Esto no es nada más un año pesado, es un bombardeo de estímulos contradictorios, de cosas buenas contra cosas malas, de emociones eufóricas que llegamos a sentir por cosas buenas, de tristeza que llegamos a sentir por otras y de enojo y rabia que sentimos por otros conflictos que suceden. Y esta es la razón por la que tu feed de TikTok se siente como un campo de batalla por tu atención y tu salud mental. Y es importante esa última parte, tu atención y tu salud mental, porque tu atención es el recurso más importante que tienes y es el recurso que van a querer sacar y exprimir todos los negocios, todas las empresas, todas las industrias, porque la atención es lo más importante que tenemos ahorita y tenemos que aprender a cómo cuidarla, a cómo mantenerla estable, porque nadie, como les decía ahorita, nos va a decir cómo hacerlo y lo tenemos que hacer por nosotros mismos, al menos por ahora. Ahora, para la siguiente parte, como les mencionaba, pues yo soy de México y quiero hablar de un poquito de cómo México entra en este contexto global, porque la cultura pop por lo regular se suele ir a lo americano o a lo europeo, a lo que se consume de una manera más global, pero creo que México también es importante, pues al menos para mí es importante mencionarlo, y sí tuvo cosas importantes dentro de la cultura pop global. No fue hace mucho que pasó lo de Fátima Bosch en Miss Universo, que fue emblemático, que fue esta pelea que tuvo con el mero mero, con el jefe de Miss Universo, en donde estaba exigiendo sus derechos, y que creo que fue importantísimo eso. Y después la redención que hubo cuando ganó, y fue como un microcosmos de todo lo que estamos viviendo, que es el caos, el drama y después la redención. La redención también está fabricada, entonces ¿qué tanto esto de Fátima Bosch es cierto o no es cierto? No lo sé. Tengo otro video y tengo más videos sobre la industria de la redención y cómo usan nuestra nostalgia. Acuérdense que ahorita dije atención y salud mental. Nuestra nostalgia entra dentro de la salud mental. Cómo se apoderan de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, para hacernos sentir emociones y sean o no cortinas de humo, manejar lo que sucede a nuestros alrededores sin que nosotros nos demos cuenta, porque al final del día, aunque creamos que tenemos control sobre ciertas cosas, siempre nos están manipulando y en eso hay que estar muy acá, muy al tiro. Pero incluso la redención que pasó con Fátima en Miss Universo se sintió vacía porque ocurrió en medio de muchas cosas muy pesadas que estaban pasando aquí en México. Y por eso es que me trabo con la S y con la T, algo que checar ahí. Y por eso se termina sintiendo como una cortina de humo, porque desgraciadamente pasan frente a cosas que son muy pesadas, y sean cortinas de humo o no, se terminan sintiendo como eso, pues por su contexto, ¿no? Por lo que está sucediendo en la casa completa, no solo en la habitación. Eventos catastróficos que todos sabemos que sucedieron, pero que el algoritmo mezcló con el drama de Miss Universo. Lo mismo, pasan cosas buenas, pasan cosas malas, y entre ese estar brincando de emociones y de noticias ya no le puedes dar completa atención a algo. A diferencia, cuando había periódicos o había ciertos tiempos para ver el noticiero, le dabas la atención a eso, consumías eso y sabías cómo actuar con base en lo que estaba pasando ahí. Ahora, con tantas cosas que están pasando todo el tiempo, creo que la gente ya no tiene ni siquiera idea de cuál es su voz o su postura frente a otras cosas. Somos como borregos siguiendo a los demás, poniendo comentarios por todas partes, intentando que se haga justicia con estos comentarios de opiniones que ni siquiera son nuestras. Entonces todo está mezclado ahí con ese algoritmo, con ese vecino chismoso. Luego también pasó la marcha de la generación Z, que fue
pues como un circo. Y fue un caso de cómo la estética está sobre la sustancia en nuestros tiempos actuales. Y aquí está el problema de eso de la estética sobre la sustancia. Ya no sabemos qué tomar en serio. Y cuando pasa algo como esto, ¿qué hacemos? Posteamos un story apoyando o criticando, ponemos un comentario, hacemos un tweet, nos tomamos una foto, grabamos un video, salimos a marchar, hacemos una huelga. ¿Qué es lo que genuinamente va a servir hoy en día y qué es lo que podemos hacer nosotros? Esta crisis de seriedad es parte fundamental del cansancio del fan porque ya no sabemos cómo sentirnos acerca de nada. Este va a ser otro tema para otro video. Creo que muchas de las personas, la mayoría de nosotros ya no tenemos una opinión propia porque el algoritmo se basa en lo que tú consumes para darle cosas positivas a tu postura, es decir, que tú creas que tu postura es la correcta y darte cosas negativas sobre la otra postura para que sigas creyendo que tu postura es la correcta. Entonces nuestras opiniones están sesgadas, ya no sabemos cómo actuar, todo el tiempo estamos criticando, dejando comentarios, burlándonos, ya no dejamos que las cosas se fermenten, que las cosas crezcan y podamos evaluarlas con mayor atención y con su debida seriedad, ¿no? Ya también todo es un chiste, como lo que pasó en TikTok de los atuendos de la Guerra Mundial. Tenemos miedo de que esto suceda o de que esté sucediendo y por esta falta de seriedad, pues no lo podemos tomar en serio. O sea, podemos salir y marchar y podemos apoyar organizaciones y podemos hacer cosas. No todos podemos, pero muchos pueden y podemos pero genuinamente sabemos que tal vez no funcione de nada, entonces lo que hacemos o a lo que recurrimos es a este lado cómico de tratar de respirar frente a todo lo que está pasando en el mundo. Si lo piensas de esta forma, digamos, cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial o en aquellos tiempos, vámonos a los 40s, sabían que estaban pasando cosas porque había periódicos, pero no sabían del todo lo que estaba pasando, es decir, podía haber una Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración al otro lado del mundo y Estados Unidos no sabía lo que estaba pasando. O también había casos en donde se decían de que eso no era cierto, que solo los estaban tratando de engañar, porque pues existía esta pues fractura, no fractura, como este respiro entre las cosas. Y ahora no tenemos esa fractura o ese respiro, todo el mundo está pegado y concentrado en una misma pantalla de este tamaño que estás consumiendo todo el tiempo. Y con eso, con lo catastrófico que puede ser el mundo, es donde llega el cansancio del fan, en donde nos burlamos de todo. Por eso las celebridades, las películas, las series, lo que antes nos hacía sentir bien en medio de estos momentos catastróficos, se está perdiendo porque ya no tenemos capacidad para procesarlo. Entonces, con ese panorama, es lógico que nuestra relación con las celebridades haya cambiado radicalmente y que en el 2025 se hayan tenido que quitar las máscaras y si no se las quitaron, nosotros fuimos y se las arrebatamos. Y ese fue el caso de Blake Lively, ya sea de Blake Lively y todas las personas que pues manejan y tienen el control sobre la imagen de Blake Lively y de cómo tienen que leer la habitación para que entonces funcione lo que quieren hacer. Para esto voy a decir dos cosas. Blake Lively y Ryan Reynolds eran una de las parejas más queridas y amadas en Hollywood y por el mundo. Y Gossip Girl es parte de mi ADN y de muchos de mi generación porque crecimos viendo esa serie. Nuestra preparatoria, nuestra secundaria, nuestra universidad fue esa serie. Entonces tenía mucho amor por estos personajes, pero la gira de prensa de la película de It Ends With Us rompió todo completamente porque la película trata sobre violencia doméstica y luego tenemos a Blake Lively hablando sobre arreglos florales, sobre sus vestidos, sobre el shampoo que estaba promocionando en aquel entonces. Y después salieron cosas legales, papeles legales, donde había ciertos contratos donde las personas, donde pues, no sé cómo se le llame, pero la industria le exigía a Blake Lively hablar sobre estas cositas frente a la prensa durante esta rueda y haya sido ella o haya sido las personas que la manejan, no supieron leer la habitación porque hablar de rutinas de belleza y hablar de shampoo en un contexto de inflación y crisis fue un error de lectura de cultura monumental. En palabras más básicas, read the room, lee la habitación, ve qué está pasando y entonces si quieres hablar de skincare o quieres hablar de tu shampoo nuevo, encuentra la forma de hacerlo, pero no es en una película sobre violencia doméstica en un momento en donde se está generando una recesión económica, una crisis económica
y tú vienes a promocionar productos. No hay una lógica ahí. Después pasó todo lo de Justin Baldoni y todo el tema legal. Hay un video de Be Better, ya no de Be Better, tuve que hacer otra cuenta para hablar de esto, en donde se están sacando trapitos de Blake Lively, de Ryan Reynolds, y hay todo un caos ahí. Entonces me conflictúa ese tema porque a todos les aparece lo que les debe de aparecer, entonces todos tienen críticas sesgadas sobre este tema, entonces lo voy a dejar aquí a un ladito. Pero la audiencia no canceló a Blake Lively por ser mala, quizás parte de la audiencia sí, pero la cancelaron por ser irrelevante. Y en la economía de la atención, ser irrelevante es lo peor. ¿Se acuerdan cómo les decía que nuestra atención es nuestro recurso más importante ahorita? Las empresas, el marketing, la publicidad, la neurociencia, todos están peleando por nuestra atención, porque nuestra atención es el recurso. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo un video? Nos atrapas en los primeros segundos, vemos tus anuncios. Pasamos tiempo en tu página web para comprar ciertos productos. ¿Cuánto tiempo pasas en Amazon viendo productos? Todo es atención. Y si te cancelan, ya sabes cuál es el proceso. Te sales 2 años del mundo y luego regresas e intentas recomponer tu persona, que nunca se recompone por completo, o al menos no en la mayoría de los casos, al menos no en 2 años, tarda más. Colin Ballinger le está tratando de hacer ahorita, que salió en un podcast con Raven Simone, terrible. Colin Ballinger sí lo que hizo no creo que tenga una redención, pero eventualmente la gente redime cosas que no debe redimir. Ahí está Brad Pitt haciendo películas sobre la Fórmula 1. Pero volverte irrelevante es peor, porque si eres irrelevante entonces no te cancelan, no estás funado, no estás siendo odiado por las personas. Simplemente lo que hagas a nadie le importa, y si a nadie le importa no tienes cómo generar dinero, porque la atención es el dinero. Y a veces cuando la atención no da, entonces cuando entra la salud mental, entra la nostalgia, y entonces traen a Pamela Anderson, traen a Lindsay Lohan y empiezan a hacer películas sobre estas personas, o sobre Gremlins, o hacen remakes, porque nuestra atención y nuestra salud mental va hacia eso. Pero si te vuelves completamente irrelevante y ni siquiera hay cómo traerte frente a emociones puras de nosotros, entonces pierdes completamente. Y eso es lo que pasó con Blake Lively. Lo mismo está pasando con Sydney Sweeney. Va a ser interesante ver si esta persona queda completamente cancelada, que no es lo que está pasando, porque sigue teniendo papeles y va a seguir teniendo papeles. Lo que está pasando es que se está volviendo irrelevante, y esto sucedió con su anuncio controversial, seguido inmediatamente por un anuncio de Gap que supo leer la habitación. Dijo, ok, estos güeyes la cagaron, que no la cagaron por completo, porque American Eagle, su stock, fue American Eagle, ya no me acuerdo quién fue, ahí está mi atención, pero bueno, la marca que hizo Sydney Sweeney tuvo un aumento en su stock, en sus ventas, y entonces no sé qué tan bien o qué tan mal les fue, pero Gap supo leer la habitación, dijo que aquí está habiendo un conflicto, entonces yo voy a hacer un anuncio que rompa todo lo que ellos hicieron mal. Y pues supo leer el momento perfectamente. El público premió a quien entendió el contexto y castigó a quien siguió en su burbuja. Porque ahora me voy a salir un poquito de esto y puede que me digan cosas por esto, pero Sydney Sweeney no es mala actriz. Antes de que esto pasara, la gente le aplaudía por lo que hacía en Euphoria, por su papel, por cómo daba todo de ella, y le estaban dando más papeles y la gente la estaba aplaudiendo, y de un momento para otro, un momento cortito, entre comillas, con el jabón, con el anuncio de los pantalones, pues hubo un conflicto ahí. Y te digo, no la cancelaron por completo, pero se está volviendo irrelevante, y creo que eso es peor para su carrera. Debe ser frustrante como persona, no digo que estoy empatizando o queriendo sentir lástima por ella, pero qué cansado volverte irrelevante, ¿no? Que intentes hacer algo, ya simplemente no funcionas, porque al menos debe ser igual de feo que te cancelen, pero desgraciadamente si te cancelan eventualmente puedes regresar, pero si te vuelves irrelevante, pues no tanto. En fin, ahí está el contraste de lo que les mencionaba también al inicio de este podcast, de que empezamos el año con como el tanque de empatía completamente lleno y lo terminamos en ceros. Lady Gaga sacó un anuncio, sacó un disco muy padre este año, que es el de Mayhem, y con su nuevo álbum, Mi Coachella, sí logró captar la atención genuina en medio del caos. También tuvo este conciertazo en Ciudad de México y luego en Brasil, y lo está teniendo en todo el mundo, y supo entrar como en nuestras emociones, supo darnos, desgraciadamente en la nostalgia, nos abrazó con música que queríamos de ella, porque pues fue un abrazo con todo lo que está pasando, pero también fue al inicio del año y teníamos ganas de esto, ¿no? Pero luego llega el final del año, llega Taylor Swift y Sabrina Carpenter con sus nuevos discos, ya estamos, desgraciadamente el mundo está saturada de ellas.
llega y pasa casi desapercibido. Esto nos dice que ya no basta con ser Taylor Swift, ya no basta con ser la celebridad más grande del mundo para poder captar y llenar la atención de las personas. Tienes que conectar con el momento emocional colectivo, porque recuerden que estamos fracturados emocionalmente como colectivo. Entonces, estas celebridades tienen que entender qué es lo que está pasando y darnos ahí, ¿no? Lady Gaga llegó con un disco al inicio del año muy bonito, que es un abrazo, regresando a sus raíces, recalentando sus nachos y abrazándonos con eso. Taylor Swift llega con un disco muy feliz, muy desconectado de la realidad. Sabrina Carpenter con un increíble disco también muy comédico, desconectado de la realidad. Y la gente se queda como, no sé si esto es lo que queremos. Y quizás sí lo queremos, pero tampoco nos dejamos tener opiniones propias. Entonces ahí es el contraste entre leer la habitación y saber conectar con tu audiencia y simplemente pasar a ser irrelevante porque no estás conectando con tu público. Entonces el mensaje se vuelve un poco más claro. No es que se acabe la era de la impunidad, porque la impunidad va a seguir existiendo desgraciadamente. Se nos olvida como sociedad muy rápido las cosas que pasan y perdonamos muy rápido. Pero la audiencia en el 2025 tiene un radar para la falsedad hiper desarrollado. Ya sabemos, como les decía, quitamos las máscaras. Ya sabemos cuando las personas tienen máscaras. Ya no queremos ídolos intocables, queremos humanos con autenticidad. Ahorita en un ratito voy a tocar 2 temas. Grace Helbig, que era una youtuber que regresó y volvió a atraparnos con autenticidad. Y cómo en las mismas redes sociales estamos buscando esta autenticidad en creadores de contenido que se apeguen o que vivan vidas similares a las que nosotros vivimos. Y con eso paso al bloque de construir la playlist de tu paz. Porque vamos a ser realistas, lo que les decía también al principio, no es que todos podamos apagar el celular e ignorar lo que está sucediendo. De hecho, cuando me decían de que lo que estaba diciendo estaba privilegiado, bla, bla, no puedo apagarlo porque mi vida, lo que estoy desarrollando, está en esta cosita, está en crear contenido, está en consumir contenido, está en consumir noticias, está en consumir lo que está pasando y tratar de explicarlo a través de mis pensamientos. Pero fuera de mí, la mayor parte del mundo no puede apagar sus celulares porque nuestros trabajos, nuestros sueños y nuestras comunidades suceden aquí. También si lo piensas un poco, pues el celular fue una herramienta que sí satisfació una necesidad que se produjo en un momento, ¿no? Queríamos conectar con personas al otro lado del mundo o queríamos saber los papás dónde estaban sus hijos en ciertos momentos. O sea, había una necesidad de comunicación. El problema es cuando se capitalizó con esta necesidad, se metió el marketing y la publicidad intensamente y nos hicieron necesidades que no necesitábamos y entonces el celular se volvió más complejo. Entonces, no podemos eliminar los celulares y lo digital de nuestras vidas. La pregunta entonces es, ¿cómo encontramos paz dentro del huracán emocional que estamos viviendo? La respuesta, como te decía, está en cada uno de nosotros, porque nadie va a venir a ayudarnos, pero la respuesta está en cambiar nuestra relación con el contenido. No se trata de desconectarnos por completo de lo que pasa, se trata de encontrar esas desconexiones dentro de lo que estamos consumiendo, es decir, en lugar de cerrar la computadora y decir ya no quiero ver nada más, es ok, voy a usar la computadora, pero yo voy a decidir cómo la voy a usar. Y para eso vamos a usar el término de playlist, porque todos tenemos, la verdad es que yo no suelo hacer playlist, ahí va mi lado mamador, pero tenemos playlist de, no sé, sentimos amor y ponemos puras canciones de amor, o sentimos nostalgia y ponemos puras canciones de nostalgia y nos sometemos y nos embarramos de esas emociones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer con lo digital es curar una playlist emocional, saber qué hacer con la tecnología que tenemos y cómo la vamos a usar a nuestro favor. Entonces, así como tienes playlist para correr, para llorar o para limpiar, necesitas una playlist para tu paz mental, para tu salud mental. Vamos a hacer 3 pasos. El primer paso es literalmente silenciar al vecino chismoso. Usar apps como Burnout Body que bloquean feeds infinitos para que no puedas estar scrolleando. No sé si recuerdes antes Instagram que tenía todo en orden cronológico. Veías las cosas en orden cronológico y de repente te decía que ok, ya se acabó, ya no hay más. ¿Qué hicieron para que siguieras consumiendo contenido y no te salieras? Porque tu atención es lo más importante. Quitar el orden cronológico, poner todo como sea, no mostrarte todo el tiempo. Puede que un video mío te aparezca 3 días después de que yo lo subí y entonces todo el tiempo tienes algo nuevo que estar consumiendo. Entonces necesitamos aplicaciones que antes no necesitábamos para que detengan ese feed
y no sea un scroll infinito, un doom scrolling. También ser conscientes de qué aplicaciones tenemos, desinstalar apps que solo generan ansiedad. Todos descargamos aplicaciones y las dejamos en el celular porque se nos olvida o porque son aplicaciones innecesarias que no necesitamos. Sé consciente de las aplicaciones que necesitas, como el minimalismo en un hogar, de saber qué tenemos, qué objetos necesitamos, qué ropa sí usamos, también con las aplicaciones. Yo ahorita estoy usando 2 aplicaciones, más una que la otra. La que más uso se llama Motivation y es un pequeño widget que puse en mi pantalla de inicio que todo el tiempo no todo el tiempo, pero como 3 veces al día me manda frases motivacionales de ciertos aspectos de mi vida que yo le dije que quería, ¿no? De disciplina o de constancia o de espiritualidad. Tú le dices qué quieres y te aparecen esas frases y es una aplicación muy sencilla, directo al grano. También está Mindlist. Yo soy una persona que le encanta la organización, le encantan las agendas, pero a veces abría mi agenda y me decía de que pon tus 3 tasks más importantes, después todas tus tasks, después todo tu horario, después 3 cosas que agradeces este día, 3 cosas que quieres. Eran demasiadas cosas en una agenda. Entonces bajé esta aplicación que se llama Mindlist y literalmente es una lista. Tienes bloquecitos como lista de trabajo, lista personal, lista de salud, de lo que quieras hacer listas. Y en esta lista, que la interfaz es muy limpia, solo vas poniendo las cosas que tienes que hacer y tachas. De hecho, la última agenda que me compré, me suelo comprar agendas diarias, solo pongo las cosas que tengo que hacer en el día y las tacho. Porque todo lo demás es solo estarle dando vueltas a algo innecesario. Entonces desinstala apps que solo te generan ansiedad e instala o mantén o quédate con las aplicaciones que genuinamente te sirven y tienen un valor en tu celular. Y configura tu teléfono para que no vibre con cada notificación. Eso es una de las mejores cosas que podía haber hecho. Puse a las personas que más frecuento o que más sé que requerimos de nuestra atención mutua fuera de esto, pero en mi iPhone hice como un setting en donde pico trabajo o personal, no recuerdo cómo se llama, y todas las notificaciones se apagan excepto de las cosas que quiero. Entonces ya no me están llegando notificaciones de tienes una nueva notificación en Instagram o tienes una nueva notificación en TikTok. Solo me llegan las notificaciones de las cosas que quiero escuchar y a veces no quiero escuchar nada, como cuando estoy manejando voy a dormir y entonces ya no me vibra y ya no tengo que estar volteando a cada rato a ver qué me llegó. Cuando estás cenando, que de repente a tu amigo le vibra el celular y voltea a ver y se queda ahí y se distrae. Tu atención, pon tu atención en las cosas que están pasando. Si estás con un amigo, quédate con tu amigo y voltéalo a ver y habla con tu amigo y usa las cosas que tienes a tu disposición como estos recursos para sostener tu atención a tu favor. Ese es el paso número 1, silenciar al vecino chismoso que es el algoritmo. Después, vamos a hacer que tu paz sea tu algoritmo. Entonces, si tu TikTok es puro caos, busca y sigue masivamente a cuentas que te den calma. Cuentas de arte, cuentas de naturaleza, cuentas de educación, cuentas de mascotas. Crea una cuenta alterna solo para contenido positivo y enséñale a tu algoritmo que buscas paz, que no estás buscando caos y que no estás buscando drama. Llegué a esto porque le había dicho a mis amigos y a mi novio de que quiero unas vacaciones, pero quiero unas vacaciones en donde mi cerebro pueda respirar. Porque si yo voy de vacaciones y abro mi celular y me meto a mi TikTok o a mi Instagram, voy a tener notificaciones, mi algoritmo no está hecho para tener paz y voy a estar viendo mis números bajar y me voy a empezar a estresar de que no estoy haciendo contenido, de que no estoy subiendo cosas y no voy a disfrutar eso. Después, si tomo fotos o escribo o dibujo, voy a estar pensando en cómo puedo hacer contenido sobre eso o voy a estar pensando en que no estoy haciendo contenido sobre eso. Y les decía que quiero ir de vacaciones y estar como el emoji, que solo está un monito parado así, sin nada. Y dije, creo que eso no es sostenible porque pues no es sostenible. Como te decía, no puedes cerrar las cosas. Sí puedes, pero es muy privilegiado. No puedes cerrar las cosas y olvidarte de todo. Lo que sí puedes hacer es decirle a tu algoritmo lo que quieres ver. Entonces dije en lugar, porque genuinamente sí disfruto ver videos tontos de perritos cayéndose o no cayéndose, perritos como siendo torpes con un gato, de niños y personas cayéndose. Eso sí me da risa, de los adultos que están en su cocina y pop se les cae algo. O tipo, ¿se acuerdan de Ay Caramba? Me encantan ese tipo de videos, tipo Ay Caramba. Eso sí me gusta. Entonces pues dije, ok, creo que lo que tengo que hacer es una cuenta alterna en donde yo le enseñe a mi algoritmo que lo que quiero ver y únicamente quiero ver es esto, y así ya puedo estar en la playa. Si es que voy a ir a la playa, no tengo dinero para ir a la playa, pero en un caso ficticio, estoy en la playa, estoy viendo así mi TikTok, pero no me están llegando notificaciones de absolutamente nadie porque no voy a agregar a nadie y solo voy a estar viendo estas cosas. Entonces
crear cuenta alterna, seguir masivamente a cuentas que te den calma y enseñarle a tu algoritmo que buscas paz. Y finalmente, tener rituales de desconexión digital. Esto sale porque por lo regular en mi taller de creatividad yo le digo a las personas, a mis alumnos, que lo que tienen que hacer en su semana y en su día a día, si es posible, es darse a ellos mismos 30 a 1 hora para conectar con ellos y con su creatividad, desconectarse completamente del celular, salir a caminar a su parque, dibujar 1 hora en su libreta, escribir sus pensamientos por 15 minutos, quedarse aburridos viendo el techo, si tienen una consulta, apagas tu celular y te quedas esperando tu consulta, te aburres, te dejas existir con tus pensamientos. Ahora, la intención de este episodio es ver cómo desconectarnos digitalmente con lo digital, es decir, cómo poder estar en paz con lo que estamos consumiendo digitalmente, porque antes te metías al Messenger, te metías tu ratito, chateabas y luego te desconectabas, ¿no? O, ¿qué más? Ponías videos de YouTube y luego te desconectabas y te salías a jugar, o te salías a pasear, o te salías al antro con tus amigos. Pero ya no pasa eso. Entonces, rituales de desconexión digital. 1 hora al día donde solo consumes contenido que te nutra, documentales tranquilos, podcast sereno, música instrumental, cosas que no tengas que pensar demasiado, que puedas consumir y que no lleguen a nada. Creo que eso es lo más importante, que no lleguen a absolutamente nada. Hay podcasts conversacionales donde solo estás escuchando a amigos hablar y eso está increíble. Creo que mi podcast, aunque me gustaría que fuera así, pues te hace pensar o no sé, quizás no te haga pensar. Lo tendremos que descubrir con el tiempo. Pero hay podcasts muy serenos que puedes escuchar a personas hablar y reírte. Las Alucines es un podcast que yo escucho mucho para que pase eso. Yair Sánchez lo estoy consumiendo mucho. Hay otros que consumo también, no recuerdo sus nombres, pero si quieren se los pongo. Documentales tranquilos, documentales de naturaleza, en donde hay uno de Apple de animales chiquitos y te enseñan como toda la vida de cómo toda la naturaleza coexiste entre ella y cómo cada cosita chiquita que pasa va haciendo que la otra suceda. Y música instrumental, ahorita que es Navidad, a mí me gusta poner música instrumental, quedarme en mi cama y sí estar escuchando algo, porque a veces me gusta estar escuchando cosas, pero que sea música que no mueva absolutamente nada en mi cabeza. También una tarde de la semana sin redes sociales. Esto lo saqué desde hace mucho tiempo cuando vi un libro que se llama 24/6, que decía que un día a la semana te desconectabas de tu celular. Te digo, eso no es posible para todos, pero una tarde a la semana sí es posible. Si vas a salir con tus amigos o con tu pareja el fin de semana y vas a ir a comer, 2, 3, 4 horas que apagues tu celular, te prometo que no va a pasar nada. Tal vez sí va a pasar algo, pero yo tengo que decir que te prometo que no va a pasar nada. Y tienes que hacerte consciente de que sí pueden pasar cosas, pero las cosas siempre van a estar pasando. Entonces, desconectarte es parte natural del proceso. Te digo, tenemos que aprender a respetar nuestra atención y nuestra salud mental y nosotros ser quienes ponemos los límites. Entonces, si no puedes desconectarte un día completo o todas las tardes de toda la semana, una tarde de la semana no va a pasar nada. Estas 2 horas no voy a existir aquí, o estas 3 horas, 4 horas, 5 horas no voy a existir aquí. Y finalmente, antes de dormir, cambia el scrolling por lectura o meditación. Llegan las 10 de la noche, llega la hora que quieras, y en lugar de poner tu alarma y poner tu celular al lado, lo vas a poner en modo dormir, que no haya notificaciones, lo vas a poner allá, lejitos, vas a poner alarma y te vas a parar en las mañanas cuando haya una alarma a picarle la alarma. Antes estaba padre porque teníamos unos relojitos que tenían alarma y su única función era picarle y despertarte. Ahora, si dejas tu celular al lado para tener tu alarma, te vas a levantar y vas a scrollear y vas a hacer cosas que no van a ayudar a tu atención y tu salud mental. Entonces, si lo dejas un poquito más lejos, si no quieres un relojito con alarma, mínimo para apagar tu alarma te tienes que parar, vas a caminar, puedes poner un vaso de agua ahí al lado si quieres y vas a apagar la alarma y ya vas a estar despierto, ¿no? O sea, ya vas a haber hecho algo. Y además, si lo dejas a un lado, te va a dar ansiedad probablemente al principio, porque a todos nos da ansiedad dejar el celular al principio, pero te vas a poner a entretener a tu cabeza de otra forma, ya sea leer, ver la televisión un rato, dibujar, hacer journaling, lo que quieras, lo que genuinamente te haga feliz, que al principio te va a dar ansiedad, pero eventualmente te va a hacer feliz. Entonces, antes de dormir, vas a cambiar el scrolling, el doom scrolling, por algo que te traiga paz y que le diga a tu cerebro que es momento de irse para abajo. Yo todavía estoy trabajando en toda esta última parte, pero en resumen, 1 hora al día donde solo consumes contenido que te nutra, una tarde de la semana sin redes sociales y antes de dormir cambiar el scrolling y dejar el celular a un lado. Y ahorita les contaba que al final les quería mencionar ciertos casos en donde veo cómo las personas estamos buscando
esta paz y esta tranquilidad en, pues en el mundo digital. Entonces, para el consuelo que antes buscábamos en contenido redentor, ahora tenemos opciones reales. Y estas opciones reales son cositas que al menos son las que yo recuerdo que he vivido y he visto cómo vivimos colectivamente a lo largo del año. Recuerdo mucho el diálogo viral de The White Lotus que todos compartimos cuando salió y todos dijimos, yo me relaciono con eso, ¿no? Porque aparte en The White Lotus era este grupo de amigos súper superficiales y de pronto te avientan este diálogo, este monólogo que se avientan, no recuerdo el nombre de la actriz, increíble, que nos llenó el corazón a todos. Ese es uno. Todos los reboots nostálgicos que nos dan la ilusión de volver a tiempos más simples. Está Freaky Friday, que salió con Lindsay Lohan. Acaban de anunciar que van a sacar Gremlins. Sí, están jugando y usando nuestra nostalgia a su favor, pero finalmente si quitamos este lado político y conflictivo, los podemos abrazar y decir, está bien, gracias por darme este pedacito de nostalgia. Las fotografías generadas con Gemini, donde las personas salías tu versión adulta abrazando a tu versión de niño y ponías un mensaje de todo va a estar bien, es bonito y chistoso porque es una manera, creo que, de cómo estamos lidiando con toda esta desconexión y todo este caos digital y mundial, y decirle a este niño de que estás bien. Y lo hicimos otra vez de la inteligencia artificial, que es tema para otro día. Te digo, todas estas cosas tienen cosas conflictivas, pero si dejas el conflicto un poquito al lado, puedes abrazar lo bonito de eso, y la inteligencia artificial nos trajo ese momento ameno y de amor. Películas como Demon Hunters, que son escape, ¿no? O sea, sabes que esa película finalmente está hecha para una audiencia familiar y va a tener un final que te va a hacer feliz. Que acabo de subir un video de por qué las películas navideñas nos traen tanta paz, y es porque están hechas para que sean predecibles. Las películas de Hallmark, por ejemplo, están hechas para que sean absurdas y tontas, y no hay que pensar lo demás, están hechos para eso, para hacernos sentir felices. Y hay películas como Demon Hunters que están mucho más bien escritas, con más detalle, no están pensadas para ser absurdas, pero sí están pensadas para hacerte sentir más ameno. Y los podcasts conversacionales que se sienten como hablar con amigos. Este año yo decía de juego que de verdad quitan el micrófono a las personas, pero también me di cuenta que había cada vez más personas hablando porque necesitamos hablar, porque también queremos que nos escuchen y porque hay gente que quiere escuchar a otras personas hablar. O sea, es como una cosa colectiva que todos queremos estar, pues que es lindo, ¿no? Escucharnos y escuchar a los demás. Y ahora me quiero poner personal un poquito con lo que les iba a mencionar. Yo este año encontré mucha paz en una película que ya había salido, y es una paz que yo tenía mucho conflicto con la mundanidad, con lo cotidiano, y esta película me hizo, este año y el año pasado en específico, he estado lidiando con dolor crónico y con una enfermedad autoinmune, y he aprendido a valorar lo cotidiano y lo mundano. Y este año vi esta película que salió en el 2023, pero que yo la acabo de ver, que se llama Perfect Days, de Wim Wenders. Y esa película me hizo reenamorarme del cine y reenamorarme de que quiero una vida que genuinamente sea tranquila. O sea, lo que yo aspiro es una vida donde pueda tener tranquilidad. Y la película trata a este señor que pasa su vida limpiando baños y es muy consciente de la manera en que limpia, está muy presente en su presente. Luego limpia baños, se va por su lonche, que es el lonche diario, su cosita de leche. Toma siempre como un cartoncito de leche. Toma fotos al mismo spot una y otra vez, va y las revela, como que tiene esta cosa que se repite y se repite y se repite, y algo de ver esa paz me trajo tanta paz. Y también hay una frase en la película que hoy es hoy, mañana es mañana. Hay dos momentos de esta película, uno en donde está con su nieta y su nieta le dice que por favor dime cuándo nos vamos a volver a ver, y él le dice nos vamos a volver a ver cuando nos tengamos que volver a ver. Y su nieta le dice que por favor es que dime una fecha, porque como nosotros somos, queremos una fecha para decir de que ok, el siguiente jueves nos vemos. Y él le decía no, hoy es hoy, mañana es mañana. Hoy estás aquí conmigo, mañana veremos y mañana nos vamos a ver. Si no, no. Y después al final de la película se encuentra con un paciente de cáncer terminal, y en lugar de ahondar y en su tristeza y ver cómo eventualmente va a morir y así, le dice vamos a jugar un juego en donde vamos a pisar nuestras sombras. Y empiezan a jugar. Este señor al principio se queda que porque voy a jugar contigo, pero cuando empiezan a jugar lo trae al presente. Y pues sí, eventualmente probablemente la vida de esta persona no pues vaya a terminar, pero hoy es hoy, mañana es mañana, y hoy puedes estar aquí conmigo y vamos a disfrutar ese hoy. Esa película de Perfect Days es una de esas películas y documentales que te digo que traen tranquilidad, entonces te la recomiendo. También me he dado cuenta que no soy el único. Te digo que en TikTok he visto esta bola de creadores que dicen de que mi rutina después de mi trabajo de 9 a 5
Entonces, uno, te dicen que tienen un trabajo más común de 9 a 5 y llegan a su casa y cocinan y ponen su televisión y ves como ellos también ponen la televisión para distraerse y hacen su cena y tienen su cama y tienen rutinas más normales, no tan exageradas con productos carísimos. Tienen casas más apegadas a lo que la mayoría de las personas, bueno, no puedo decir que la mayoría de las personas, pero algo menos excesivo que los influencers de antes. Tenían mansiones y cosas así. Estas casas son departamentos o apartamentos o casas más pequeñas en donde todos podemos de alguna u otra forma conectar, y la gente ya no quiere aspirar a lo inalcanzable, quiere sentirse conectada con algo que los represente. Queremos ver vidas que se parezcan a las nuestras, y por eso también me fascinó mucho como Grace Helbig mencionaba su regreso a YouTube, porque ella creció con YouTube y ella empezó trabajando en YouTube y sus videos eran comédicos y eventualmente dejaron de conectar con las personas. Se va de YouTube, regresa, y cuando regresa y le da cáncer de mama. Y entonces empieza a documentar su proceso con el cáncer de mama. Y es en ese momento que la gente vuelve a conectar con ella, cuando se muestra vulnerable. Porque eso es lo que estamos buscando colectivamente, autenticidad. La promesa original del Internet era esa sensación de conectar con otra persona real al otro lado de la pantalla. Así es como empezó YouTube, así es como empezó el Internet, así es como comenzó la tecnología de los celulares, de las computadoras. Sí, conectar con la persona que estaba al otro lado, ¿no? Y después ya se volvió todo lo que se ha vuelto al día de hoy. ¿A qué quiero llegar con todo esto? La paz no es un lugar al que llegas, es una práctica que construyes día a día. Voy a repetir esa frase. La paz no es un lugar al que llegas, es una práctica que construyes día a día. Así como cuando vas al gimnasio y se vuelve un hábito y una rutina y quieres alcanzar más masa muscular, haces ciertos ejercicios para que tu cuerpo agarre el hábito y la memoria muscular, o haces una alimentación para bla, bla, bla. La paz también es un hábito que se tiene que construir, y nada más tú la puedes construir, nadie más la va a construir por ti. Entonces vamos a intentar construirla juntos día tras día, porque pues no nos queda de otra más que eso. Entonces, ¿el cansancio del fan es el fin de la cultura pop? No. O sea, esta vez ni siquiera voy a abrir la respuesta del público. Simplemente creo que el cansancio es lo contrario al fin de la cultura pop. Es una evolución forzosa. Todo en esta vida es una curva, como una montaña rusa. Pasa algo, la explosión, después la redención, la explosión, la redención, ¿no? Como esta vueltita, ¿no? Y la explosión y la liberación. Pero ahorita parece una montaña rusa que pasó la explosión y estamos en esta parte antes de la bajada, que es la liberación, y estamos ahí como trabados porque sigue y sigue y sigue. Y sigue porque el Internet y la inteligencia artificial no era una cosa que sabíamos qué tan grande y qué tan masiva se podía volver. Y es una cosa excesiva y masiva, pero es una evolución forzosa. Es todos diciendo colectivamente, ya no puedo consumir todo y ya no quiero consumir todo, y tenemos que poner esos límites para saber cómo vamos a consumir. Y también ser conscientes, aquí lo pongo, estamos pasando de ser una audiencia pasiva a ser curadores activos de nuestra propia experiencia. Estamos aprendiendo que ser fan o ser un consumidor no es consumir ciegamente, es elegir con qué queremos conectar profundamente. Lo que te decía al principio también. No se trata de que te tapes los ojos e ignores lo que está pasando en tu país, en tu continente o al otro lado del mundo. Es decidir cuándo lo vas a consumir y qué vas a hacer después de consumirlo. Es decir, ok, voy a consumir lo que está pasando en mi país en este momento, como si fuera un noticiero o un periódico. Y también, ¿qué voy a hacer yo con esto? Voy a salir a marchar, voy a hacer una pequeña colectivo en donde trabajemos para ayudar a ciertas personas. O sea, saber qué vas a hacer con el contenido que vas a consumir, y también fuera de los problemas, saber qué vas a hacer con el contenido que vas a consumir digitalmente. Si te vas a meter a TikTok a solo pasar el tiempo y ver tonterías, ser consciente que te vas a meter a TikTok a ver tonterías y no a ver otro tipo de cosas. Curar nuestro tiempo, curar nuestra playlist, saber con qué queremos conectar. Entonces, la próxima vez que sientas esa fricción entre el brillo y el baile de Sabrina Carpenter o Sarah Larsson y la oscuridad de las noticias, recuerda que tú tienes el control para cambiar de canal o darle scroll en el feed. Antes agarrabas el controlcito y le apagabas o le dabas next, así. Ahora con tu dedito le das así, o simplemente bloqueas tu celular.
Tienes el permiso de proteger tu paz. Y recuerda eso, porque luego nos sentimos conflictuados en que proteger nuestra paz es ignorar la paz del mundo, de ignorar los conflictos. Entonces, tienes el permiso de proteger tu paz. No se trata de abandonar el internet, se trata de saber habitarlo bajo tus propios términos. Lo dije todo mal, pero tú me entiendes. De construir una relación más sana, más intencional y sobre todo más humana con la cultura que consumimos. Ya, déjenme lo hago más dramático porque siento que no dije dramático ese párrafo y no es una manera de terminarlo. Ahí va. No se trata de abandonar el internet, se trata de habitarlo. Uy, es que aquí escribí mal, es bajo nuestros propios términos. Bueno, ahí te va. No se trata de abandonar el internet, se trata de habitarlo bajo nuestros propios términos, de construir una relación más sana, más intencional y sobre todo más humana con la cultura que consumimos. Y ahora sí. Sí, ya lo dije bien, ya si la cagué, pues perdón, la cagué. Soy una persona que se traba hablando. Fin, punto. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Gracias por usar, ¿cuánto tiempo va? Pues por usar esta hora de tu tiempo conmigo. Agradezco mucho que me hayas querido escuchar o ver y de haber podido haber platicado algo que te sirva o si crees que fue muy estúpido, pues también me puedes decir que fue muy estúpido, pero gracias por darme de tu atención porque sé que en este mundo tu atención es de lo más valioso y agradezco que hayas decidido darme un poquito de esa atención. Y cuéntame en los comentarios qué canción, qué serie, qué creador, qué película te ha dado paz genuina este 2025. Si todos nos comentamos abajo, ya sea si pongo esto en Unreal o en YouTube o en Spotify o en donde sea, y todos comentamos qué película, qué libro, qué documental, qué aplicación, qué canción, qué serie nos ha dado paz, imagínate. Vamos a tener un montón de comentarios y de opciones, las vamos a poder hacer como una playlist. Yo me aseguro de que si me dejan comentarios diciéndome qué les trae paz, de juntarlos y de dárselos a ustedes para que podamos consumirlos y hacer esta playlist curada sobre paz y atención y salud mental. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Y pues sí, les mando un abrazo de esos que no tienen notificaciones, que no te vibre el celular y que espero no te distraiga tanto. Nos vemos.